Persona. En primera persona. Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida a Beatriz Mirkin, senadora mandato cumplido, para charlar un minuto. ¿Cómo estás, Beatriz? Tanto tiempo, el Chino te saluda. ¿Qué tal, Chino? Bien, muy bien. Un gusto. Siguiendo militando con el Sindicato de Amas de Casa y con la obra social también del Sindicato de Amas de Casa. Que vienen haciendo un trabajo importante desde hace tiempo, ya hablamos en otras oportunidades sobre este tema, y también con toda la necesidad de un tiempo que se vive, que se multiplica la angustia y sobre todo en los sectores más desprotegidos, ¿no? Sí, bueno, se multiplica la angustia. Yo creo que se multiplica aún más en el caso de las mujeres, Mm. eh, porque las mujeres son las primeras en perder el trabajo. Las amas de casa, aunque no se les pague un salario, realizan un trabajo que si no se hiciera nadie podría trabajar ni vivir fuera de la casa, ¿no? Sin duda. Las cuestiones del cuidado son cuestiones centrales, y la jubilación por el sistema, que no es exactamente una jubilación, pero el pago de un haber por moratoria que se acaba de eliminar, permitía a las mujeres tener recursos propios, mínimos, pero propios, y lo que le permitía es, si no se podían jubilar, pagar por medio de la moratoria que Néstor Kirchner realizó, por el cual se jubilaron casi 2 millones de mujeres en Argentina, permitía tener ese ingreso. No es una cuestión de no tener recursos ni que se les saque los recursos a los jubilados, que aportaron. A ver, ahí vamos a tratar de recuperar porque se cortó la transmisión. Vamos a esperar de recuperar. Estábamos hablando con Beatriz Mirkin, senadora nacional mandato cumplido, haciendo referencia a estos saberes que reciben las amas de casa mediante la moratoria que le permite tener un salario mínimo o un ingreso mínimo para sus economías. ¿Ahí me escuchás? Betty, se cortó un poquito. ¿Me escuchás? Sí, escucho perfectamente. Bien, bien, bien. Lo que digo es que no es que existe, como creen algunos jubilados, que se les quita recursos de ellos Sí. para pagar a los que no hicieron los aportes plenos. Se resuelve del presupuesto nacional, aún así, aunque no existieran los aportes para las mujeres, las amas de casa, o las mujeres que no han terminado sus 30 años de aportes. eh, eso es porque se dedicaron a cuidar a los hijos, que dedicaron a cuidar la casa, pero no sale del aporte de los jubilados, sale del presupuesto nacional. Claro, no es Y que eso es se una le... decisión que se toma cuando se quiere apoyar, igual que a las personas con discapacidad, se toma el tema de las pensiones cuando se quiere apoyar a aquellos que realmente lo requieren, a aquellos que realmente le corresponden, ¿no? Sin duda. Porque sí se crea y hay una especie de relato de decir culpa de ellos, ustedes están recibiendo menos y por ahí en esa complejidad solamente terminan agudizando los enfrentamientos habituales en esta Argentina tan de fanatismos que corren tiempos tan difíciles, ¿no? de dialogar entre tanto fanatismo. ¿Cómo estás viendo con tu expertise y con tus años, no solo en el Senado, sino también en la actividad pública, cómo estás viendo la transición provincial y nacional en estos tiempos bastante complejos desde lo financiero, económico, y que por ahí no se ven políticas claras? Yo me reía, estamos hablando que el lunes recién, hoy, el presidente va a hablar del presupuesto 2026, cuando desde el 2023 estamos sin presupuesto en el país. Bueno, la verdad que no lo veo bien. Incluso los comentarios sobre el presupuesto que va a presentar el presidente van a ir en la misma línea, tal como él lo indicó después de que fueran las elecciones en la provincia de Buenos Aires, recortando en aquellos lugares que son centrales para el país. El país, desde la década del 50, fue un país que se industrializó, que dejó de ser un país exportador de materias primas y que pudo exportar con valor agregado, y eso se fue cayendo, salvo épocas cortadas, y para tener un país en condiciones para todo, para que estemos todos adentro, hace falta una política de industrialización, es decir, hace falta
conformar el bloque del Mercosur, en el caso de mi opinión, y juntos poder vender al mundo lo que el mundo no tiene. Resulta ser de que se compara a este presidente con Trump. Trump será un conservador desde el punto de vista de las políticas internacionales, pero desde el punto de vista de sus políticas es nacionalista, Sí. mantiene la protección de sus productos y establece para aquellos países que quieren ingresar con sus productos, establece un monto, en algunos casos sideral, para que no lo puedan hacer, es decir, para que Sí, es nadie pueda vender. proteccionista. Por lo general los liberales tienen un sentido, si querés, a ver, son mucho más conservadores y proteccionistas para lo suyo, digamos. En ese sentido, por ahí, por eso se confunden la cuestión ideológica, aunque el presidente dice que él es libertario, no liberal, pero digamos, son y hasta son más nacionalistas en un sentido. El liberalismo tiene un sentido nacionalista, digamos. Hablamos de ideología puramente, ¿no? Exactamente, pero el peronismo desde ese punto de vista es centralmente nacionalista. Es Mm, un país que planteó tres banderas, el peronismo: la soberanía nacional, la justicia social y la independencia económica. sí. No tenemos ninguna de las tres con este gobierno. Mm, No existe el liberalismo en el sentido que lo plantea Milei. La verdad que parece que vivió otra historia, otro país. No está hablando de Argentina, porque yo tuve la oportunidad de estar en la Comisión de Presupuesto los 2 primeros años de mi mandato como senadora, y se discutía en serio el presupuesto que mandaba el Ejecutivo Nacional, porque se discutían no solamente las líneas que más gruesas, sino que se discutían las obras. Había apartados que planteaban en el debate con las provincias, con los diputados nacionales. Se discutían las obras que querían imprimir las provincias como primeras, con fondos de la nación, que son fondos de la provincia, porque sin duda. nosotros somos un país federal, y las provincias son preexistentes a A la la nación. nación. Mm, Así que la verdad que ahora que los impuestos de los argentinos vayan a la nación y de la nación no vuelvan, para que hagan el famoso pedido de préstamo sí. y volver al Fondo Monetario Internacional y gastarse la plata y sacarla afuera o tenerla afuera, como el propio eh, ministro Caputo, no es nada nuevo. No hay una política distinta a la política de todos los gobiernos conservadores que tuvimos en el siglo pasado y que aún lo tenemos en este siglo. La verdad que Caputo también con Macri fue exactamente lo mismo, Sí. nada más que no sé si usted se recuerda que Caputo dijo, Macri dijo, que bueno, que qué es lo que haría él en un segundo gobierno, iría más rápido. Bueno, esto es, le apretaron el acelerador y recortaron el Estado donde creían que ese famoso argumento de los ñoquis, Mm, y resulta que no hay universidad que pueda aguantar, política sanitaria que pueda aguantar, tampoco hay productores agropecuarios que pudieran aguantar. Estamos en una situación extremadamente difícil, extremadamente compleja, difícil. En Tucumán se ha llegado a tener azúcar brasilera. sí. Y este presidente que declara, no sé, ve comunistas por todos lados, Mm, no percibe o no valora el hecho de que la industria azucarera ha sido la primera industria de Argentina, sin la duda. industria de las carretas y después la industria azucarera. Y las industrias que existen en el interior de la Argentina y en el interior de la provincia de Buenos Aires son las que permiten algunas, por ejemplo, a los que viven en la ciudad de Buenos Aires vivir mejor con servicios, y nosotros no tenemos ni la posibilidad de tener servicios porque los precios que tienen las cosas no son los precios que dicen cuando sacan mensualmente el valor Del INDEC, sí. del INDEC. Sí. Porque bueno, ahí hay otro problema. El valor que toma el INDEC es el valor de una canasta Mm, que ya hace mucho tiempo se viene sí. discutiendo modificar,
porque los argentinos consumimos otras cosas. Es decir, que si hiciéramos una canasta acotada de lo que consume una familia, incluido el valor de un alquiler, si en el caso lo requiriera, los alimentos, la vestimenta para la escuela, la vestimenta para abrigarse, tener cama, colcha, tener techo y tener comida elemental que puedan los niños recién nacidos tomar leche. Mire, es una muestra muy cabal de lo que está ocurriendo. Acá se consume cada vez menos leche, Sí. Leche fluida incluso en lugares donde tenemos leche para poder vender, y no se consume carne. Ya no se consume carne ni de vaca, ni de pollo, ni de Cerdo ni de nada, no, cerdo, sí. y proteínas están altísimos. También está altísima la polenta, pero quiero decir, no es que no se pueda comer polenta, lo que pasa es que solamente en algunos casos se puede comer polenta. Ahora, ¿cómo ves esta cuestión? Ya te llevo al plano electoral en los últimos minutos de la nota. Esto que sucedió en el peronismo tucumano, hubo rispideces entre el sector que más cercano al kirchnerismo con el dialoguismo de Jaldo. Vos que conocés y que estás hace tanto tiempo dentro del peronismo, ¿cómo podés evaluar esta situación? Acuerdo o esta alianza o como quieran llamarlo, algunos dicen que lo unió el espanto, de cambiar radicalmente, ir juntos a las elecciones, ¿lo ves positivo? Por supuesto, no, yo creo que no los unió el espanto. Nos unió la posibilidad de que el peronismo vaya, por fin, como en algunas otras oportunidades, unido a luchar por los derechos de los argentinos y de las argentinas que en este momento no se están cumpliendo. Acabo de leer hoy, por ejemplo, que se va a poner parte de la ley para las personas con discapacidad, no se la va a aplicar, aunque se Sí. la va a No la van a promulgar, reglamentar, sí. porque hacen las cosas al revés. Eh, eh, no es casual que existan la cantidad de personas con discapacidad que existen hoy en la Argentina, porque lo que hizo Néstor Kirchner también es permitir que se pudieran tener la pensión, el CUD, que pudieran tenerlos todos aquellos que lo requirieran. En cambio, antes de esa situación, tenía que morir alguien para que alguien pudiera tenerla. Eso quiere decir, no es que se inventaron. Supongamos que hay gente que tiene la pensión por discapacidad y no le corresponde. Bueno, hay que seguir pagando y descubrir dónde están aquellos que no les corresponde, como las jubilaciones también, como cualquier otro subsidio del Estado, pero acá se ha resuelto subsidiar a los más ricos, a un 10% de los más ricos de la Argentina, y quitar eso al otro 90% más pobre. Así que a mí me parece que el justicialismo, que es el Partido Justicialista, es la herramienta electoral, pero un frente, como siempre hizo, fue frentista, Perón, y fueron frentistas todos los gobiernos que le siguieron peronistas, son los que tienen que tratar de dar vuelta a la rueda, que gire para el otro lado. Y desde ese punto de vista, esas diferencias que pudieran existir dentro del peronismo, que son distintas vertientes, son las que se tienen que resolver para un programa de gobierno. Lo que creo que hay que hacer es ganar las elecciones y debatir un programa de gobierno que estemos de acuerdo todos en las líneas generales, de tal forma de poder dar marcha adelante a un país que está en las últimas circunstancias de sus miserias, ¿no? Pero ¿cómo se explica? Porque por ahí la gente común te plantea, dice, se habla de crear un frente que termine un poco, que le dé coto desde lo legislativo al avance de algunas políticas de Milei, que debo decirlo, él mismo lo dijo, soy anarco libertario, vengo a destruir el Estado. Yo el otro día ponía un tuit y hacía referencia a eso. El problema no es de Milei, el problema es de quienes lo votaron o quienes creyeron de que podían cambiarle lo que él sentenciaba, porque lo dijo de un primer momento. Y si vos haces un repaso de Cámara de Diputados, de los 9 diputados tucumanos, 7 votaron la ley base, que es el combustible de la motosierra, la gente dice, bueno, pero si estaban para ir en contra, no para terminar apoyándolo. Mire, es muy difícil gobernar. Eh,
no me toca a mí, ni me tocó en ningún momento, tomé solamente una parte de las políticas públicas cuando fui ministra, pero es muy difícil conseguir los recursos y ver a la gente sufriendo eh, durante mucho tiempo. Y eso da la perspectiva de que hay que encontrar algún mecanismo por el cual conseguir fondos que son propios, pero que no nos quieren dar. No, pero que Eh, aparte, y hay que decirlo, Betty, que fueron delegados por las provincias a la nación. exacto, 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 Cuidado con exacto. eso, porque Por son, eso le digo que sí, son propios. claro, nada más Fueron que lo delegados, delegaron. pero Claro, no nos vuelven. claro. Mire, una de las cosas que surgió o que se comenta del próximo presupuesto que va a entrar recién ahora es el tema de los ATN, Sí, de los apoyos a las provincias que están en emergencia, que pueden ser de distinto carácter, pueden ser climáticas, por sí, ejemplo. sí. Bueno, dicen que el compromiso del presidente con Bahía Blanca está reducido a la mitad en este proyecto de presupuesto. Obviamente es imposible volver a levantar Bahía Blanca y volver a hacer ese polo petroquímico y el puerto como una cuestión central. Lo que se está, ese topo, como decía Milei, que se introduce en el Estado para destrozarlo, él no podría presentarse a ser presidente, porque él quiere desarmar el Estado que es como una capa protector que nos protege a todos, o que nos protege a la gran mayoría. Y hay recursos en la Argentina para que algunos no sean multimillonarios que tienen los recursos fuera y los siguen teniendo fuera, aunque los blanquearon, porque eso es lo que le permitía el decreto del presidente. Y esa situación se vuelve a ver en aquellos que manejan la política argentina y que creen que son pícaros y que tienen miles de millones de dólares fuera. No sabemos cuánto, hay que blanquear quiénes son. Ya se produjo con Macri cuando se Sí, impidió que fuera la familia la que pudiera ser la que blanqueaba, sí. favorecida y resulta que el hermano fue el que blanqueó. ¿Qué quiere decir? ¿Que el que fue presidente tenía menos plata que el hermano? Mm. Bueno, habría que ver también ahí qué ocurre con las herencias, ¿no? En Argentina. Betty, te agradezco la comunicación, que tengas buena semana y mil gracias por la deferencia como siempre. No, muchas gracias a vos por haberme permitido estar, aunque sea unos minutos, a través de la voz con la gente. Muchísimas gracias.